tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Meridiano 64. En cuarentena tenemos que seguir en casa por más tiempo. Nosotros venimos aquí al piso del canal para mantenerlo informado y al tanto de lo que sucede en las cuestiones de política, de economía, de interés general y demás. En el Meridiano 64 de hoy vamos a dialogar de economía. Difícil cuestión si la hay, con el especialista en estas cuestiones y amigo de nuestro programa, Jorge Ingaramo. Le vamos a preguntar por el dólar que ya trepó arriba de los 115 pesos, las diversas cotizaciones que tiene el dólar, porque no es lo mismo lo que se le paga a un exportador de granos, por ejemplo, y qué va a pasar. ¿Hay riesgo de hiperinflación en nuestro país? También nos visita vía Skype el ministro de Transporte de nuestro país. Estamos hablando de Gabriel Bermúdez. ¿Qué va a pasar el día después de la pandemia con los viajes en colectivo, por ejemplo, en nuestra provincia, en nuestro país? ¿Será un lockout patronal esto del paro de ahorita? Y todo lo que usted le preguntaría al ministro de Transporte también. Todo esto tras la pausa breve, ya volvemos. Lugar para disfrutar en familia. Río Ceballos, la perla de las Sierras Chicas. Río Ceballos, hacer ciudad. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Es tiempo de cuidarnos. Por eso, la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Estamos de vuelta en Meridiano 64. Recibimos a nuestro primer invitado de hoy vía Skype, el economista Jorge Ingaramo. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo lo trata la cuarentena, Ingaramo? Y bueno, yo soy de riesgo, digamos. Yo si me enfermo tengo 3,6% de probabilidad de morirme. 3,6 lo tiene calculado y todo, Jorge. A ver, ¿cómo podemos salir ordenadamente sin desatender la vida y sin desatender la economía desde su punto de vista de esta situación, Ingaramo? Bueno, para salir primero hay que entrar. Y no sabemos si hemos entrado todavía en el problema, porque nos cuidan tanto que, digamos, yo creo que francamente, no sé si hemos entrado en el problema grave, digamos, del coronavirus. Córdoba tiene más o menos un contagio por día, así que el problema parece concentrarse más bien en Capital y el Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires, donde están los mayores contagios. De todos modos, en los últimos días hemos tenido una tasa de contagio que da 35 días para que se duplique. 35 días para su duplicación es el doble de lo que dijo el presidente Fernández el sábado a la noche en su discurso. Así que no sé en qué estado estamos, si estamos saliendo, si estamos entrando, si esto es parte de lo normal de un caso exitoso. No sé dónde estamos parados. De todos modos, lo importante es que la economía está en una situación extremadamente difícil, la atención ha sido tardía, recién ahora están empezando a cobrar los ingresos familiares de emergencia, la asistencia a las empresas está absolutamente demorada, el Banco Central cometió un conjunto de errores graves al bajar dramáticamente la tasa de interés por no querer pagarle la renovación de las LELIQs a los bancos.
Eso significó que bajara la tasa de interés de mercado dramáticamente y eso significó que la gente que podía, que no son todos, no son los engaramos de este mundo, sino son los tipos que tienen plata, se fueran al contado con liqui y se fueran al dólar bolsa. A ver, claro, hay un conjunto de atenciones económicas que está haciendo el gobierno que para el gobierno son un montón de plata, dicen que asisten con el 3% del PBI a la economía, eso serían más o menos 7 billones de pesos, 700 mil millones de pesos, nadie lo vea eso en ninguna parte todavía, la película recién comienza, no sabemos dónde estamos parados y me parece a mí que el gobierno debería tomar nota de lo lento que va su asistencia al sector privado, lo cual significa una diferencia dramática con el sector público. Ahora el 30 van a cobrar los empleados públicos y lamentablemente los privados no sabemos si van a cobrar. Ni hablar de los autónomos y los monotributistas. Jorge, ¿por dónde explota esta emisión constante de dinero y esta situación del dólar, los subsidios y la falta de trabajo de la economía y a su vez bajar la tasa anual de los plazos fijos a un 18, un 20, un 22% con una inflación en el mejor de los casos del 50%? Bueno, no haga afirmaciones tan temerarias, digamos. Yo no sé si va a explotar porque yo por ahora veo una demanda de pesos muy grande, o sea, hasta ahora la liquidez de la economía ha crecido en 400 mil millones de pesos desde que comenzó la pandemia. Eso no es más que el 15% de la liquidez total. No es una cifra extraordinaria para una economía que está parada con una demanda de pesos extraordinaria. El problema que tenemos es que esta emisión sigue. O sea, lo que esperamos para los próximos 3 meses es que el problema se agrave por la caída de los recursos públicos y porque haya que atender a los sectores productivos y no productivos de manera con emisión monetaria. ¿Conviene comprar dólares Ingaramo a 118 o hay que esperar? No, 118 es el dólar contado con liqui y el dólar bolsa y el dólar del blue, digamos. El único que se puede comprar. El comprar. comercial está en 65 pesos y el dólar del campo está entre 52 y 43, 44 que está el de la soja. Así que estamos hablando de muchos dólares. Lamentablemente hemos entrado a esta cuarentena con un cepo cambiario insoportable y con un impuesto del 30% a la compra de dólares, más allá del autorizado. Yo creo que eso refleja no tanto la emisión monetaria, sino la desconfianza sobre quién manda en la Argentina, sobre el impuesto a los ricos, sobre el probable default y sobre nuestra posición respecto al Mercosur, entre otras cosas. Brevemente le pregunto... La amenaza que hay sobre los bancos. Brevemente le pregunto, ¿está bien lo que se ha hecho con respecto al mercado común del sur? Y brevemente también le pregunto, ¿cómo salimos de esta situación? No, sobre lo que ha hecho sobre el mercado común del sur es un error, para mi gusto, dramático, porque prácticamente, si bien no va a pasar nada con el Mercosur en este año, y con las negociaciones con Canadá o con otros países, las negociaciones de esta zona, lo concreto es que la Argentina está en un frente en el Mercosur donde está sola, con su posición nacionalista de economía cerrada, anti-integración, versus 3 países socios que están en una posición completamente más abierta. ¿Y cómo se sale de esto? Bueno, habría que pensarlo dramáticamente, pero vuelvo a insistir, yo creo que todavía no entramos en esto desde el punto de vista macroeconómico. Recién estamos en el día 40 de la cuarentena y bueno, yo creo que faltan 2 meses como mínimo de emisión monetaria, de caída de recaudación, de problemas fiscales, de problemas de salario, de quiebras de empresas. Estamos recién entrando, me parece, en esta cuestión. Yo creo que no podemos decir que no vamos a poder pensar cómo salir, excepto en lineamientos generales, pero no más que lineamientos generales. Queremos ir hacia una economía que tenga, además del coronavirus, tenga default y tenga cuasimonedas, o queremos ir a una economía donde, además del coronavirus, tengamos
resuelto el problema de la deuda y sin emitir cuasimonedas, sino simplemente con políticas monetarias inteligentes el Banco Central rescatando la emisión excedente en el mes de septiembre, por decir algo. ¿Cuál es el mal menor, Ingáramo, emitir cuasimoneda o emitir peso? No, el mal menor es emitir pesos. Emitir cuasimoneda es horrible, eso ya lo vivimos. Además, una cuasimoneda, si yo sé que el Estado de Córdoba, el Estado cordobés, no puede pagar los sueldos y va a tener que pagar 25% menos de sueldo y me emite una cuasimoneda, yo le voy a dar a esa cuasimoneda un valor 25% más abajo de lo que sea el valor nominal. O sea, la cuasimoneda lo que va a reflejar simplemente es la crisis fiscal. O sea, emitir cuasimoneda hoy no tiene ningún sentido. Ya para eso tenemos la devaluación que ha sufrido el peso, que no es una devaluación plena, porque todavía no sabemos cuál es el tipo de cambio de equilibrio de esta economía al momento de salir de la pandemia. Por eso que usted no me respondía recién con exactitud si era negocio o no comprar el dólar blue en 118. Yo no le contesto sobre eso porque yo no atiendo a gente que quiere fugar de la moneda pesos. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es, hoy tenemos ya una fuga de capitales producida por la desconfianza. Esa fuga de capitales de la desconfianza es promovida por el Instituto Patria, el impuesto a los ricos, etcétera, el programa de default. Eso produce una salida de capitales que se expresa en el contado con liqui y en el dólar bolsa. Yo no recomiendo comprar eso, de ninguna manera. Y tampoco creo que haga falta ir a comprar dólares en el dólar blue. Obviamente, la situación de la Argentina es preocupante. No mucho más, ni mucho menos preocupante que la de otros países que también tienen el coronavirus. Por supuesto que en el caso de otros países tendrán más resto económico. Nosotros entramos mal y no sé cómo vamos a salir, pero yo creo que tendríamos que pensar claramente en no emitir más pesos que los estrictamente necesarios y atender a la solución de los problemas de la economía privada para evitar las bancarrotas y las caídas de las empresas. ¿Le parece correcto estas medidas del gobierno respecto de mantener el puesto de trabajo, hacerse cargo de una parte del sueldo de los trabajadores? ¿Se debería hacer de otra manera? Sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo propuse que ya en el mes de marzo se le ofreciera a los trabajadores privados un salario mínimo vital y móvil que lo pagara directamente el ANSES y lo depositara en una cuenta en la CBU de cualquier trabajador. Son 17.000 pesos, ¿verdad? Sí, pero digamos, 16.000 pesos a 3,5 millones de empleados pymes costaba 50.000 millones de pesos y en ese momento no hubiéramos tenido el parate que tuvimos durante todo el mes de abril, porque esa gente hubiera podido saber que su ingreso iba a seguir existiendo, cosa que ahora tiene dudas, porque ahora le dicen que bueno, tal vez pueda seguir existiendo tu ingreso, pero va a ser 25% menos, o no sabemos cuándo te lo vamos a pagar, etcétera, etcétera. O sea, estoy de acuerdo que hay que asistir a la empresa privada tanto más que al sector público. Y obviamente creo que si al tipo que no trabaja del sector privado se le admite un descuento del 25% del sueldo, como acordaron la UIA y la CGT, debería ser el caso similar para el sector público. Ingáramo, le agradecemos como siempre por haber formado parte de Meridiano 64, esta vez vía Skype. Cuando se normalice la situación, lo esperamos aquí en el piso de nuestros estudios. Bueno, si estamos bien, vamos a concurrir. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, que tras ella estamos con Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte de la Nación. Ya volvemos. Para disfrutar en familia. Río Ceballos, la perla de las Sierras Chicas. Río Ceballos, hacer ciudad. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos.
Tramo final del Meridiano 64 de hoy en cuarentena. Nosotros ahora recibimos a nuestro segundo invitado, Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte de la Nación. Gabriel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Gabriel. A ver, la pregunta inicial es, ¿cómo se sostiene el sistema de transporte de nuestro país cortando solamente una fracción de los boletos que se hacían normalmente y manteniendo la frecuencia, manteniendo los salarios y los gastos de gasoil, naturalmente? Bueno, indudablemente que se mantienen con un aporte fuerte de parte del Estado, que tiene que ver con una estructura de subsidios que es 3 veces la que tenía a fines de 2019, por una parte, y por otra parte, mientras dura la pandemia, con un aporte extraordinario que estamos cerrando en estos días y que va a ser un aporte para que casualmente se cubra una parte de todos los boletos que hoy no se están cortando. Bermúdez, los trabajadores nucleados en AOIT están sin trabajar hace ya semanas. ¿Las empresas van a recibir lo mismo, el subsidio, o cuando hay tanta medida de fuerza, tanto tiempo de medida de fuerza, no se envían estas partidas? El problema de AOIT es un problema jurisdiccional. Nosotros el convenio que tenemos con las jurisdicciones lo cumplimos como nación y son las jurisdicciones las que aplican las sanciones en caso que estiman corresponder. Nos lo solicitan y en ese sentido estamos dependiendo de la decisión que tome la jurisdicción de Córdoba. Claro, porque si yo fuera empresario sería un gran negocio tener los colectivos parados por tiempo indefinido y seguir cobrando los subsidios. Comparto plenamente, eso es muy lógico el pensamiento. Entendemos también que en esta coyuntura los servicios de media y larga distancia, sobre todo los de más de 60 kilómetros, estaban trabajando, era nulo el trabajo porque están comprendidos dentro de la larga distancia. No así los servicios metropolitanos, que tienen que ver con el Gran Córdoba y que en ese sentido deberían haber funcionado con la frecuencia que estima la autoridad de aplicación. Ministro, Bermúdez, ¿cuándo será el día después? ¿Cómo será el día después de la pandemia, cuando se empiece a normalizar el sistema de transporte, cuando ya se empiece a normalizar la actividad económica? Porque es bastante obvio que no se va a resistir mucho más tiempo con toda la industria y todos los negocios parados, o la gran mayoría. Sí, casualmente el transporte es una actividad económica de segundo orden, una actividad económica derivada de las otras actividades que motorizan la movilidad de las personas, razón por la cual es una actividad que se va a poner en funcionamiento de manera plena y seguramente con un cambio de paradigma referida a la distancia social, referido a todo lo que tiene que ver la política de salud pública, y en ese sentido entendemos que va a ser muy paulatina la vuelta a la normalidad, seguramente un sistema que va a ser con menos demanda, seguramente un sistema con menos frecuencias, seguramente un sistema más chico para el cual estamos planificando ese retorno. Por eso la charla que estamos teniendo junto al ministro Mario Meoni todos los días con distintos gobernadores a los eso, porque no son las jurisdicciones todas iguales en materia de coronavirus y eso hace que todas tengan una política sanitaria diferente que desde la Nación vamos a respetar por decisión del presidente Alberto Fernández. Pasamos a otro tema, Gabriel. A ver, una pregunta que uno siempre le quisiera hacer a las personas que deciden las situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué una persona que viaja en un auto, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, tiene que sí o sí viajar con su cinturón de seguridad colocado y otra persona que lo hace en un colectivo no, y el colectivo ni siquiera tiene el cinturón de seguridad? Bueno, esto tiene una respuesta técnica. Las personas que conducen un vehículo tienen un carnet de circulación denominado carnet habilitante particular y son controlados por
la policía caminera o por la autoridad de tránsito municipal. Los servicios públicos están manejados, los colectivos están conducidos por profesionales del volante que tienen otra capacitación y tienen otras condiciones para rendir su examen y están capacitados para transportar personas en volumen. Esa es la principal respuesta y están controlados por la autoridad que puede ser o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte o el ARCEP en el caso de Córdoba, y por ello es que tienen normas diferentes que cumplir y responsabilidades distintas, porque uno lleva personas que han pagado una tarifa, que tienen un determinado tipo de seguro, mientras que un vehículo particular es de uso particular y tienen distintas normas de control. Esa es la respuesta técnica y además tiene una connotación económica. Por eso en todo el mundo existen los transportes masivos donde viaja la gente parada, porque es la única manera de que sea sostenible desde el punto de vista económico y tarifario. Y por ejemplo, bueno, en esta situación no, pero en una situación de vida normal, uno toma un colectivo de larga distancia y es propia la decisión de colocarse o no el cinturón de seguridad. Aquí también es otro el organismo que tiene que controlar que el chofer haga que los pasajeros utilicen o no el sistema de sujeción. Es muy buena esa pregunta. Estamos en pleno proceso de evaluación de los colectivos de 2 pisos. Se ha formado una comisión multidisciplinaria formada por universidades, por la CNRT, por la Autoridad de Seguridad Vial de la Nación y además de especialistas en la materia para evaluar el riesgo que tienen esas unidades, y uno de los motivos también de las muertes en accidentes con estas unidades, de los primeros estudios, del primer resultado de estos estudios, es que las personas no van sujetadas con el cinturón de seguridad, razón por la cual una de las disposiciones seguramente va a ser implementar tecnología que ya tienen los últimos buses fabricados en los últimos años y que tiene que ver con sistemas de frenado determinados y también con la posibilidad de que el conductor verifique antes de la partida que están todos los cinturones de seguridad abrochados como una condicionante para poder poner en marcha el vehículo. ¿Tienen futuro los colectivos de 2 pisos teniendo en cuenta el elevadísimo centro de gravedad que tienen y que en muchos lugares del mundo ya no se utilizan para trayectos de larga distancia? En realidad no existe ningún lugar del mundo en que no se utilicen. Se utilizan en todos lados. Son colectivos que están... Es una falsa información que no se utilicen. Es bueno saberlo. Yo me refería a la larga distancia, Bermúdez. Hacer 700 kilómetros. Que son utilizados en todo el mundo sin problemas desde el punto de vista tecnológico y del centro de gravedad. Lo que sí es una realidad es que en la Argentina, por su extensión, son utilizados como un medio de transporte regulado nacional, mientras que en otras ciudades o en otros países, como el caso de Europa, estos vehículos son utilizados con fines turísticos, porque hay otros medios masivos de movilidad, como pueden ser las low cost o los trenes, que están mucho más desarrollados que en la Argentina. Pero el vehículo es un vehículo seguro. De todos modos, están siendo sometidos a una evaluación técnica por especialistas en función de los últimos siniestros que hubo. Bermúdez, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y esperamos poder tenerlo aquí en nuestro piso cuando se normalice la situación, dado que es interesantísimo preguntarle todas estas cosas y escuchar sus respuestas también. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Es un gusto estar formando parte de un programa de Córdoba, los que nos toca trabajar esta vez del otro lado del mostrador, desde Buenos Aires. En mi caso particular, sigo siendo cordobés hasta la médula y siempre trabajando para que Córdoba vaya adelante, por sobre todo. Como tiene que ser. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Siga compartiendo la pantalla de nuestro canal que está celebrando sus 15 años al aire. Hasta entonces.